¿Qué pensarían Vladimir Putin y Donald Trump si se encontraran en un foro internacional? ¿Realmente las promesas de seguridad fueron solo palabras vacías? ¿Y qué papel juegan las élites europeas en este complicado tablero de ajedrez global? Las respuestas a estas preguntas podrían cambiar nuestra visión sobre las tensiones actuales en el mundo. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. En su reciente discurso, Putin estableció un tono firme y directo desde el primer momento. No hubo ni un intento de agradar, ni un deseo de suavizar las asperezas. Más bien, fue una fría exposición de cómo, según su perspectiva, se desarrollaron las relaciones internacionales tras la disolución de la Unión Soviética. Recordó que en los años 90, Rusia partió de la premisa de que se convertiría en un socio igualitario en el espacio político y económico occidental. Las promesas de seguridad y la no expansión de bloques no eran meras especulaciones, sino declaraciones públicamente articuladas que, a la luz de los acontecimientos, resultaron ser ilusorias. A medida que avanzaba en su argumentación, dejó claro que se había activado un mecanismo de ignorancia hacia los intereses rusos. Mientras se ofrecían sonrisas, apretones de manos y se realizaban cumbres, en la práctica se estaban implementando infraestructuras y decisiones que contradicen esas mismas promesas. Su tono fue sereno, pero contundente, enfatizando que no se trataba de emociones, sino de un seguimiento lógico de las acciones y sus consecuencias. Puso especial énfasis en cómo, a su juicio, cualquier intento de apelar a normas internacionales y acuerdos previos se estrelló contra una simple realidad: la fuerza. En el discurso público, esto se denominaba defensa de la democracia y de los valores compartidos, pero en la práctica se utilizaron métodos de presión, políticos, económicos, informativos, y cuando fue necesario, inclusive la intervención militar directa, sin consideración por los estatutos y procedimientos establecidos. Putin subrayó que estos métodos no eran algo nuevo, sino que se habían convertido en la norma. La ley del más fuerte había reemplazado a cualquier declaración sobre las reglas. En este contexto, su crítica no estaba dirigida a países específicos, sino a un sistema que había demostrado una memoria selectiva y una flexibilidad de principios dependiendo de sus intereses. Una parte significativa de su discurso se centró en los eventos en lo que él llamó una famosa nación, que describió no como un proceso espontáneo, sino como un resultado de contradicciones acumuladas y de intervención externa. Fue claro al afirmar que lo que sucedió en ese lugar no podía ser considerado como un proceso electoral ni como una renovación democrática, sino como una demostración de fuerza, donde la competencia política fue sustituida por la presión en las calles. Según Putin, existía la posibilidad de resolver cuestiones a través de elecciones, pero se optó deliberadamente por un escenario que permitía una rápida reconfiguración del poder. Hizo hincapié en que estos métodos más tarde fueron presentados como un triunfo de la democracia, aunque, a su juicio, el mecanismo utilizado estaba en franca contradicción con los valores que se habían promovido durante años. Desarrollando esta idea, Putin continuó explicando cómo las acciones posteriores en la mencionada nación llevaron a una represión sistemática de las regiones disidentes y a un aumento de la confrontación interna. Aseguró que todo esto no sucedía en un vacío y que no se daba sin apoyo externo. Así, rechazó la idea de que la situación había surgido de manera repentina en el año 2022, tildando esa noción de distorsión cronológica. Para él, el proceso se había venido desarrollando durante años y las señales de que la presión violenta era inaceptable habían sido ignoradas. Además, los formatos de negociación se utilizaban más como un respiro para prepararse que como herramientas reales para la resolución. En este punto declaró que la desconfianza no fue minada por declaraciones, sino por los mismos participantes que, más adelante, hablaban abiertamente sobre su falta de intención de cumplir los acuerdos alcanzados. También resaltó que se habían realizado intentos de resolver la situación por medios diplomáticos en múltiples ocasiones, recordando formatos multilaterales que se proclamaban como el camino hacia la estabilización. Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que estos mecanismos eran utilizados solo como un medio para ganar tiempo,
mientras que paralelamente se incrementaba el potencial militar y se preparaba un escenario de confrontación. Desde su perspectiva, este fue el momento en que las ilusiones se disiparon por completo. Las declaraciones públicas de líderes occidentales que reconocieron que los acuerdos se consideraban como una pausa táctica solo confirmaron las conclusiones previas de Putin, quien adoptó un tono más de constatación que de acusación. Al abordar la influencia de los Estados Unidos, mencionó la declaración de Donald Trump, quien en varias ocasiones había afirmado que, bajo otro liderazgo, tales eventos habrían podido evitarse. Putin no se comprometió en una discusión directa al respecto, limitándose a señalar que tal versión parece plausible, considerando el curso adoptado por la administración anterior, la cual, según él, había llevado intencionadamente a la situación hacia el incremento de tensiones. Siguió subrayando que el cálculo era sencillo. Se esperaba que la presión y los mecanismos de sanciones provocarían una crisis interna en Rusia que permitiría alcanzar objetivos estratégicos sin costos significativos para quienes lo iniciaron. En su discurso, una mención especial mereció el papel de las élites europeas, a quienes describió como actores en un proceso que buscaban beneficiarse del supuesto debilitamiento de Rusia. Habló de esperanzas de revancha, de reexaminar los resultados de períodos históricos previos y de dividendos económicos que se podrían obtener si se implementaran esos planes. Sin embargo, destacó que tales expectativas estaban desconectadas de la realidad, ilustrando que los planes subestimaron la resiliencia de la economía, el sistema financiero y la sociedad rusa. Su tono era irónico al respecto, haciendo hincapié en la rapidez con la que las proyecciones optimistas habían cambiado y la renuencia de recordar las declaraciones anteriores. Al pasar a una evaluación del estado actual de Rusia, destacó que, en contra de las expectativas, el país había mantenido una estabilidad macroeconómica, se había adaptado a las restricciones y había logrado reestructurar sus cadenas clave. Habló sobre un sistema financiero que, según él, resistió la presión, un mercado interno que se volvió menos dependiente de factores externos y una estabilidad social que, a pesar de las dificultades, no fue socavada. Estos puntos fueron presentados sin triunfalismo, más como un informe objetivo sobre el hecho de que las expectativas de un colapso rápido no se materializaron, revelando una realidad más compleja y menos conveniente para aquellos que habían apostado por un desenlace diferente. Una parte considerable de su discurso se dedicó a la transformación de las fuerzas y el sistema de gestión, donde Putin reconoció la existencia de problemas, evitando crear una imagen de perfección. Afirmó que las personas en la primera línea de contacto conocían mejor que nadie las dificultades persistentes, pero subrayó que en los últimos años se habían producido cambios cualitativos en la gestión, la táctica y la interacción de las estructuras. Para él, este fue un proceso doloroso pero necesario que finalmente condujo a la formación de un modelo diferente, más resiliente y adaptado a las condiciones actuales. Putin también hizo un hincapié especial en la cuestión de la soberanía, declarando que los acontecimientos recientes representaron su regreso real en todos los sentidos. Afirmó que la soberanía no es solo una declaración o un eslogan, sino la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma, sin mirar hacia la presión externa. Según él, este estatus se había perdido en un momento dado y fue restaurado a costa de esfuerzos significativos, incluido el trabajo de aquellos que garantizan la seguridad del país. Este segmento sonó como un agradecimiento y, al mismo tiempo, un recordatorio de que no se trataba de símbolos, sino de las capacidades concretas del Estado. Abordando la cuestión del equilibrio estratégico, Putin mencionó el estado de las fuerzas nucleares, enfatizando el alto nivel de modernización que habían alcanzado y comparando sus capacidades con otras potencias nucleares oficiales. Se centró en porcentajes específicos de actualización, concluyendo que en términos de modernidad, este componente se encuentra en uno de los niveles más altos del mundo. Sin embargo, no se adentró en detalles técnicos, limitándose a presentar un marco general en el que este factor se veía como un elemento de disuasión, no como un instrumento de presión, lo que coincidía con su estilo general de presentación sobria. Al hablar de nuevos desarrollos, Putin enumeró varios sistemas, subrayando que su aparición fue el resultado de un trabajo prolongado y de planificación estratégica. No buscó convertir esto en un espectáculo, ni intentó impresionar con declaraciones rimbombantes. Más bien, se limitó a dejar claro que existe una base tecnológica y que ésta continuará desarrollándose en el futuro. ¿Es Rusia realmente capaz de innovar en medio de restricciones y presiones externas?
¿qué revela la reciente retórica de Vladimir Putin sobre la situación geopolítica actual? Mientras las cifras de gasto militar se disparan, ¿realmente hay espacio para el diálogo y la cooperación internacional? Las palabras de Putin resonaron con fuerza, reflejando una respuesta clara a las dudas sobre la capacidad de Rusia para innovar en un contexto de limitaciones y presiones externas. En su discurso adoptó un tono firme al abordar el estado de las fuerzas de su país, apoyándose en las declaraciones públicas de líderes europeos de años pasados. Estos comentarios han circulado ampliamente en los archivos y resulta innegable su existencia. Por ello, en Moscú se habla no de ingenuidad, sino de las conclusiones extraídas de la experiencia acumulada. En esta lógica, la diplomacia no se rechaza, sino que se considera una herramienta que requiere garantías verificables en lugar de meras y atractivas formulaciones para comunicados de prensa. Las declaraciones del ministro de Defensa solo intensificaron esta sensación de pragmatismo. Se trataba de preservar el ritmo de desarrollo y de planificar el año siguiente sin ilusiones sobre un cambio inminente en el entorno internacional. Además, se destacó que la política de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y las estructuras de la Unión Europea, desde la perspectiva de Moscú, está creando las condiciones para un prolongado enfrentamiento. Aquí surgió de nuevo una salvedad. Se trata de una evaluación de la parte rusa, basada en montos de financiamiento, programas de rearmamento y decisiones parlamentarias. Las cifras de presupuestos, que se cuentan por decenas de miles de millones de euros, hablan más que cualquier declaración sobre el deseo de paz. En este mismo contexto, Putin abordó el tema del clima informativo en Europa. Según él, la población recibe de manera sistemática una imagen de amenaza inminente que exige la movilización de recursos y tolerancia. Su comentario sarcástico subrayó que tal retórica coincide de manera conveniente con los intereses electorales de ciertos grupos y permite explicar las dificultades económicas con factores externos. El aumento de los precios de la energía, la disminución de la producción industrial y los gastos récord en defensa se presentan como el precio inevitable por la seguridad, aunque la relación entre estas decisiones y el bienestar de los ciudadanos se evita discutir públicamente. Contrasta con este panorama la evaluación del diálogo con Washington. Se señaló que, con la llegada de la nueva administración liderada por Donald Trump, la comunicación se volvió más sustantiva. Esto no significó la eliminación de desacuerdos, sino que se reconoció el hecho mismo de los contactos. Curiosamente, casi simultáneamente aparecieron informes sobre la preparación de un nuevo paquete de medidas restrictivas en el sector energético. Esta disonancia fue comentada sin histeria. Cualquier acción de este tipo, según la opinión de Moscú, socava el declarado deseo de normalización y, en última instancia, repercute en los mercados y consumidores, no en objetivos abstractos. El enfoque europeo en el discurso se mostró especialmente escéptico. La fórmula de la disposición a colaborar coexistía con la constatación de la ausencia de voluntad recíproca. La razón se expuso de manera clara: la composición de las coaliciones gobernantes y su dependencia de los equilibrios internos. No se mencionaron nombres específicos, pero las alusiones fueron claras. Mientras las decisiones clave se tomen con miras a las encuestas y el temor a ser acusados de concesiones, el espacio para un diálogo real sigue siendo mínimo. Esto no es un pronóstico, sino una observación respaldada por la secuenciación de declaraciones y votaciones. La idea de un sistema de seguridad unificado en Eurasia merece atención especial. Se mencionó como una alternativa a la actual fragmentación, pero sin idealismo. Se afirmó que la arquitectura construida después de la Era Fría ya no responde a la realidad, y que los intentos de repararla mediante la expansión de bloques individuales solo agravan el desbalance. Aquí, el sarcasmo se manifestó al comparar esto con la restauración de un viejo edificio, donde los esfuerzos se limitan a una pintura superficial en lugar de un proyecto integral. Tarde o temprano, tales decisiones provocan grietas, y la responsabilidad por ellas recae en quienes señalan problemas estructurales. Es interesante notar que en el discurso casi no hubo apelaciones a las emociones. Incluso cuando se discutió sobre la continuación del conflicto, el enfoque se centró en los beneficios institucionales para ciertos actores. La prolongación de la crisis implica contratos estables para el sector de defensa, movilización política y un contexto conveniente para justificar errores de gestión. Estos motivos no se expresaron de manera directa, pero se percibían entre líneas.
En este sentido, el sarcasmo funcionó más como una herramienta de desenmascaramiento que como una burla por el mero efecto. La reacción de los medios ante lo expresado resultó predecible. Algunos periódicos se enfocaron en frases sobre progreso e iniciativa, sacándolas de contexto. Otros, en cambio, se centraron en la mención de la OTAN y la dimensión espacial. Sin embargo, apenas se discutió la idea central sobre la disposición a negociar en presencia de una agenda sustantiva. Esta selección de citas solo confirma el argumento de que el acompañamiento informativo vive bajo sus propias reglas, donde construcciones complejas dan paso a clichés convenientes. Resulta relevante también la reacción de los mercados, que se mostró contenida. La ausencia de fluctuaciones bruscas indica que tales declaraciones ya están incorporadas en las expectativas de inversores y analistas. Los riesgos han sido considerados, los escenarios calculados y las palabras rimbombantes han dejado de ser desencadenantes. Este es otro indicador indirecto de que el conflicto ha pasado de ser un acontecimiento extraordinario a un fondo en el cual se toman decisiones a largo plazo, incluso aquellas que no siempre son públicas. En este contexto, la afirmación sobre la continuación de la planificación para el próximo año no se presenta como una amenaza, sino como un reconocimiento de la realidad. Cuando las partes anticipan diferentes escenarios, esto no excluye la posibilidad de diálogo, pero tampoco lo sustituye por bellas declaraciones. Aquí, el sarcasmo se hace evidente. Aquellos que más hablan sobre la paz son los mismos que paralelamente aprueban presupuestos calculados para años de tensión, haciendo esto con una calma que sugiere que se trata de una partida de gastos habitual. Este desajuste entre palabras y cifras se nota incluso sin un análisis exhaustivo de los datos. Basta con comparar los discursos públicos con los parámetros de planificación financiera. Al examinar la lógica de las declaraciones de manera secuencial, se hace evidente que no se trata de un intento de escalar por escalar, sino de una fijación de la situación actual. La planificación a varios años vista siempre implica un reconocimiento de que no se esperan soluciones rápidas ni simples. En este sentido, la formulación misma resulta más honesta que muchos de los lemas anteriores. No promete un cambio inmediato, no vende la ilusión de resultados instantáneos y no intenta ocultar que la configuración actual satisface a demasiados como para abandonarla fácilmente. Digno de mención es también cómo en el discurso se diferenció la relación con las sociedades europeas de la que se tiene con sus élites políticas. Este acento fue hecho de manera explícita y sin los habituales reverendos diplomáticos. Se mencionó que la carga principal recae sobre los ciudadanos a través de impuestos, aumento de precios y la reducción de la accesibilidad de servicios sociales habituales. Sin embargo, los ciudadanos prácticamente no participan en la formación de la línea exterior, que luego se presenta como una elección colectiva. Esta observación no pretende ser una verdad absoluta, sino que se basa en datos de encuestas sociales, donde el apoyo a la política a menudo es notablemente más bajo de lo que se muestra en declaraciones oficiales y foros internacionales. Aquí surge otra curiosa disonancia. Los políticos apelan al consenso social, pero evitan preguntas directas a la sociedad, especialmente si las respuestas pueden ser incómodas. Los referendos son considerados arriesgados, los amplios debates públicos como innecesarios, y el desacuerdo a menudo se explica como resultado de una comprensión incompleta de la situación. En consecuencia, a los ciudadanos se les asigna el papel de espectadores y contribuyentes, pero no de coautores de las decisiones. Este formato, con el tiempo, se disfraza cada vez menos con la retórica sobre valores y solidaridad. El sarcasmo en estas evaluaciones no surge del deseo de simplificar la situación, sino de la repetición de los mismos patrones. Las mismas fórmulas migran de discurso en discurso, cambiando solo las entonaciones y la geografía de las intervenciones. Mientras tanto, los parámetros reales, gastos, plazos y compromisos permanecen extremadamente concretos y no dejan espacio para ilusiones. Cuando en palabras se escuchan llamados a un pronto arreglo, mientras que en la práctica se establecen programas de largo plazo, se genera la sensación de que la paz se percibe como un objetivo abstracto, conveniente para la retórica pero no para pasos prácticos. Es crucial entender que la percepción de la realidad es un tema complejo, donde la sinceridad de las intenciones se mide no solo por discursos, sino también por acciones y decisiones concretas.
¿Qué pasaría si te dijera que en el mar de información actual, figuras como Pedro Sánchez y otros líderes no están proporcionando las respuestas que necesitamos? ¿Por qué parece que estamos navegando en un océano de hechos y comentarios sin encontrar un puerto seguro? En este contexto, es evidente que el tradicional final feliz que solía acompañar nuestras narrativas ha desaparecido. La forma en que se presentan las noticias ha cambiado radicalmente, y hoy en día, en canales como GeoPulse, se nos ofrece un enfoque completamente diferente. En lugar de llevarnos de la mano hacia un desenlace predecible, se nos invita a sumergirnos en una reflexión profunda y personal. No se nos proporcionan conclusiones listas para consumir. En cambio, el espectador es desafiado a hacer un ejercicio de análisis crítico. A lo largo de un informe se despliegan declaraciones impactantes, cifras que hablan por sí solas y reacciones que despiertan el interés. Este enfoque, que puede parecer desconcertante a primera vista, tiene un propósito claro: empoderar al público para que forme sus propias opiniones y juicios. Este método contrasta marcadamente con el formato habitual, donde los presentadores de noticias suelen cerrar sus relatos con un resumen que encapsula todo y ofrece una interpretación certera de los hechos. En GeoPulse, en cambio, no se busca cerrar el círculo de manera cómoda. La ausencia de un desenlace convencional se siente deliberada, casi provocativa. Nos enfrentamos a un mundo donde la información es abundante, pero las conclusiones son cada vez más esquivas, y es nuestra responsabilidad discernir la verdad en medio del ruido. Las voces de líderes políticos y analistas son solo una parte del rompecabezas. La verdadera riqueza radica en cómo cada uno de nosotros puede conectar los puntos y extraer significados personales de lo que escuchamos. En este contexto se vuelve fundamental no solo recibir la información, sino también cuestionarla, analizarla y, sobre todo, formarnos como individuos críticos en una sociedad donde el conocimiento es poder. Por lo tanto, en este viaje informativo que proponemos en GeoPulse, te invitamos a participar activamente. Observa, analiza y discierne. La información está ahí, dispuesta a ser desentrañada, pero la conclusión final, esa es solo tuya. ¿Estás listo para aceptar el desafío?